Mi suegra lo construyó todo ella sola, a diferencia de ti, respondí. Entonces voy a dejar de pagar tus facturas, que ella mantenga tu vida. Mi hijo quedó en silencio, con los ojos abiertos de par en par, y preguntó, y susurró, ¿qué facturas? Mi hijo se rió, una risa corta, arrogante, de esas que no vienen del humor sino de la falta de respeto, una risa que me atravesó como un cuchillo lento. Nunca pensé que me hablaría así, nunca. Pero ese día, mientras él acomodaba su chaqueta nueva, esa que yo misma había pagado, me soltó la frase que cambiaría para siempre mi vida. Mi suegra lo construyó todo ella sola, a diferencia de ti. Las palabras no me golpearon en la cara, no. Me golpearon en el alma. Y es distinto. El rostro se cura. El alma, no siempre. Yo lo miré. Miré a mi hijo, mi único hijo, parado frente a mí con la soberbia de un hombre que nunca conoció la escasez, ni el sacrificio, ni el frío de pasar noches pensando cómo alimentar a un bebé sin dinero. Él no había vivido nada de eso, porque yo me rompí la espalda para que él no lo viviera. Respiré hondo, no quería llorar, no delante de él, no otra vez. Y entonces respondí la frase que salió de un lugar tan profundo dentro de mí que hasta mis manos dejaron de temblar. Entonces voy a dejar de pagar tus facturas, que ella mantenga tu vida. Lo dije tranquila, demasiado tranquila, tanto que mi propio hijo quedó en silencio. Se volvió blanco, blanco como la pared detrás de él. Abrió los ojos, grandes, incrédulos, y preguntó, primero con voz fuerte, pero luego, al entender lo que significaban mis palabras, susurrando, ¿qué facturas? No contesté. No podía, porque si abría la boca en ese momento, lo que saldría no sería una explicación. Sería un llanto que me guardé durante años. Me giré y me senté, despacio, para no mostrar que el corazón me temblaba. Él se sentó frente a mí, ahora sin risa, sin burla, sin el aire de superioridad que le había regalado una familia política que nunca me aceptó. «¿Qué facturas, mamá?», repitió, esta vez con un tono que reconocí, el tono del niño que un día tuvo miedo a la oscuridad y vino corriendo a mi cama. El tono del hijo, no del hombre arrogante que se había vuelto. Quizá por eso comencé a hablar, porque en ese segundo, por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hijo, la vida, que él no sabía que yo pagaba. «¿Quieres saber qué facturas?», le dije al fin. Él asintió. «No sabes cuántas cosas mantuve en silencio para que tú pudieras vivir con comodidad. No sabes que durante años pagué tu alquiler para que tu esposa creyera que eras el proveedor perfecto. No sabes que pagué la universidad de ella cuando tú dijiste que no podías ayudar. No sabes que tu coche, ese coche que presumes, está a mi nombre porque tú no calificabas. No sabes que tu suegra nunca puso un peso». Mi hijo se llevó la mano a la boca. El golpe de la verdad fue tan fuerte que lo dejó sin aire. «¿Mamá, tú pagaste todo eso?» «Todo», respondí, y más, pero no terminé, porque había otra verdad, una que me pesaba desde hacía años, un secreto que ya no podía cargar. «También pagué tus deudas, hijo». Él parpadeó, confundido. «¿Qué deudas?» «Las que acumulaste cuando empezaste a vivir por encima de tus posibilidades», dije. «Las tarjetas, los préstamos, las cuotas de tus viajes, las cenas caras con tu suegra para impresionarla. Todo eso lo pagué yo». La risa arrogante se desvaneció para siempre de su rostro. Vi miedo, pero no miedo a mí, miedo a la idea de su propia vida sin mi respaldo. «¿Cuánto debo?», murmuró. Yo cerré los ojos y dije la cifra que jamás imaginé pronunciar, la cifra que sangró mis ahorros, la cifra que era la diferencia entre mi tranquilidad y mi vejez incierta. Él se llevó las dos manos a la cabeza. «Mamá, ¿por qué no me dijiste nada?». Lo miré. «Porque eres mi hijo, y una madre, hijo mío. Una madre da incluso cuando ya no tiene nada para dar». Él inclinó la cabeza, derrotado. Pero yo aún no había terminado. «El origen del desprecio. Cada vez que yo te ayudaba», continué, «tu suegra me llamaba inútil, decía que tú eras un rey, y que yo solo era una vieja que vivía en el pasado». Mi hijo levantó la cabeza, sorprendido. «¿Ella te dijo eso?». «Varias veces», respondí. «Y tú lo permitiste. Tú la escuchabas hablar mal de mí y sonreías». Mi hijo bajó la mirada. No podía negarlo. Lo había hecho. Yo lo sabía. Él lo sabía. «Ella decía que tú eras un hombre hecho a sí mismo, que nadie te había dado nada». Él tragó saliva.
Yo continué. Pero tú no construiste tu vida solo, la construí con mis manos, yo, con mis horas, con mis sacrificios, con mis noches sin dormir. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y aún así me comparaste con tu suegra, una mujer que jamás movió un dedo por ti. Él cerró los ojos. Mamá, perdóname. Yo no respondí, porque no había nada que perdonar en ese momento. Solo había verdades cayendo como piedras. El silencio antes de la tormenta. Por primera vez, mi hijo no habló, no discutió, no gritó. Se quedó en silencio, un silencio grueso, doloroso, un silencio que anunciaba que algo dentro de él estaba rompiéndose. Yo lo observé, y en su rostro vi dos personas peleando entre sí, el hombre que su suegra había moldeado, y el hijo que yo había criado. Y fue ahí, en ese segundo exacto, cuando él preguntó, como si se le abriera un abismo en los ojos, «Mamá, si tú dejas de pagar, ¿qué va a pasar conmigo?» Yo respiré hondo. «Vas a descubrir quién eres de verdad, hijo». Y mientras él bajaba la cabeza, derrotado, yo sabía que ese momento era solo el comienzo. Porque la suegra, esa mujer que lo manipulaba todo, no se iba a quedar de brazos cruzados al enterarse de que yo había dicho basta. Y lo que hizo después, lo que esa mujer planeó contra mí, lo que intentó arrebatarme, mi hijo seguía allí, sentado frente a mí, con la cabeza entre las manos, como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. Su silencio pesaba tanto que parecía llenar toda la casa. Pero ese silencio no era castigo, era conciencia. Era el sonido exacto de un hombre dándose cuenta, por primera vez, de la vida que le había sostenido una mujer que él había dado por sentada. «¿Cuánto tiempo llevas pagando todo?» Su voz era baja, temblorosa, la voz de alguien que tiene miedo de la respuesta. «Desde que cumpliste 24 años», respondí sin rodeos. 10 años, hijo. 10 años pagando lo que tú presumías. Él cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. ¿Y yo qué hice mientras tú hacías todo eso? Lo miré con el dolor seco de una madre cansada. Viviste, gastaste, creíste que todo era gratis. Él apretó los dientes. El orgullo comenzaba a romperse. El orgullo que su suegra le alimentó como si fuera pan para el ego. «Mamá, yo pensé que tú estabas bien, que lo hacías porque querías», lo interrumpí. «No, hijo, lo hacía porque si no lo hacía yo, tu vida se caía». Mis palabras lo golpearon. Lo sentí. Su respiración se volvió irregular. «¿Y por qué nunca me dijiste nada?», preguntó con desesperación. «Porque te hubiera destruido», respondí. «Y porque tú estabas enamorado de una idea falsa de ti mismo, una idea que tu suegra alimentó día y noche». Él apretó el puño. «Mi suegra. Ella siempre decía que tú no eras nadie. Lo sé. Decía que tú no hubieras sobrevivido sin ella. Lo sé. Decía que tú eras una carga para nosotros. También lo sé». Mi hijo tragó saliva. «¿Y tú nunca dijiste nada?». Lo miré con una tristeza que no supe esconder. «Sí dije, hijo, dije mucho, pero tú no escuchabas». El aire se volvió denso, su rostro se llenó de culpa, y por un momento pensé que por fin estaba entendiendo, pero la calma duró solo unos segundos. El sonido que cambió todo alguien comenzó a aplaudir en la puerta, un aplauso lento, frío, sarcasmo puro. Mi cuerpo se tensó, mi hijo se levantó de inmediato. En el marco de la puerta estaba ella, la suegra, con su sonrisa venenosa, con su bolso caro, con su perfume fuerte que llenaba todo como si quisiera marcar territorio. A ver», dijo mientras entraba sin pedir permiso. «Así que por fin la señora Magdalena decidió contarte sus fantasías dramáticas». Mi hijo dio un paso atrás. «¿Qué haces aquí?». Ella lo ignoró por completo. «Mira, Magdalena, yo entiendo que estás vieja y sola, pero venir a destruir el matrimonio de tu hijo inventando deudas, eso ya es demasiado». Yo la observé sin parpadear. Ella se acercó más, porque claro, tú pagando las facturas, ¿no te da vergüenza inventar historias así? Saqué un sobre de la mesa, lo puse frente a ella. Extractos bancarios, 10 años, mi nombre en cada transferencia, mi firma, mi dinero. Ella dejó de sonreír, apenas un segundo, pero suficiente para que yo viera la grieta. Mi hijo agarró el sobre con manos temblorosas, lo abrió y lo vio. Vio la verdad, números, montos, fechas, deudas, pagos. Su respiración se quebró por completo. «Mamá, esto es real». La suegra se tensó. «Ah, por favor, Lorenzo, tu madre siempre ha sido una sentimental». ¿Sentimental? Mi hijo levantó el sobre. «Esto no es sentimental, esto es dinero real,
Esto es mi vida pagada por ella. Ella se acercó a él, intentando tocarle el brazo. Lorenzo, mírame. Tú sabes quién eres. Eres un hombre independiente. No te dejes manipular. Y fue ahí cuando mi hijo se soltó, literalmente. Apartó su mano como si quemara. ¿Independiente? ¿De qué hablas? Todo lo que tengo lo pagó mi madre. La suegra respiró hondo, como si buscara recuperar el control. Y entonces soltó la frase que la condenó para siempre. Bueno, si tu madre eligió ser tu sirvienta, ¿eso es culpa mía? Mi hijo se quedó helado. Yo también. El veneno en sus palabras era tan natural que salía sin esfuerzo. ¿Sirvienta? Repetí. ¿Eso soy para ti? Ella sonrió con los dientes. Siempre lo has sido. Nunca fuiste más que la sombra del éxito de mi familia. La fractura final. Mi hijo bajó la cabeza, las lágrimas caían, pero cuando la levantó de nuevo, ya no era el mismo. Sal de mi casa, dijo a su suegra. La voz firme, fría, desnuda. Ella se congeló. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Sal, ahora. Ella intentó reír, intentó recuperar el control, pero ya no lo tenía, lo había perdido. Mi hijo dio un paso adelante. Durante años te creí, durante años repetí tus palabras, durante años desprecié a mi propia madre porque tú me enseñaste a hacerlo. Su voz se quebró, pero no se detuvo. Pero quien destruyó esta familia fuiste tú. La suegra apretó los dientes. Vas a lamentar esto. Mi hijo negó. No, voy a lamentar haber tardado tanto en verlo. Ella salió dando portazos. El eco retumbó en toda la casa. La caída. Mi hijo se sentó en el suelo. Literalmente cayó, como si sus piernas no pudieran sostener el peso de la verdad. Mamá, ¿qué he hecho? ¿Qué te hice? Me arrodillé a su lado. No me hiciste daño, hijo. Solo te olvidaste de quién te crió. Él lloró como no lo había visto llorar desde niño, y yo lo abracé, no como madre herida, sino como madre que comprende que las heridas más profundas no las causa el odio, las causa la influencia equivocada. Pero mientras él lloraba en mis brazos, yo sentí algo extraño, un escalofrío, una sensación que anunciaba peligro. Algo no encajaba. La suegra no era mujer de retirarse derrotada. Ella no se iba sin contraatacar. Y no me equivoqué, porque esa misma noche ella regresó, y lo que trajo con ella casi destruye lo poco que quedaba de mi familia. La noche cayó sobre la casa como una manta pesada. Mi hijo dormía en el sofá, agotado por el llanto y la verdad que acababa de tragarse a la fuerza. Yo lo miraba desde la mesa, con una mezcla de amor, tristeza y un cansancio que me dolía en los huesos. La casa estaba en silencio. Un silencio extraño, espeso, como si el aire supiera que algo más estaba por venir. Y así era, porque cuando el reloj marcó las 11:23, alguien golpeó la puerta, 3 veces, lento, seguro, sin prisa. No me asusté, no, me tensé. Con ese tipo de tensión que solo las madres mayores entienden, la tensión de saber cuándo el peligro no viene del exterior, sino de alguien que ya conoce tu vida por dentro. Me acerqué a la puerta, no miré por la mirilla. Yo sabía quién era. Abrí, y ahí estaba ella, la suegra, parada en el umbral, con un abrigo caro sobre los hombros y una carpeta en la mano. No venía arreglada, venía preparada. Su expresión era distinta a la que mostró esa tarde. Ya no había arrogancia, había algo peor, una calma peligrosa. Entró sin pedir permiso. «Has hecho un desastre, Magdalena», dijo. No era una acusación, era un diagnóstico clínico. Hoy tu hijo ha aprendido la verdad. Lo dije con firmeza. Ella sonrió. Una sonrisa lenta, casi lastimosa. Esa verdad no le va a durar mucho. Me acerqué un poco, con el corazón firme. Mi hijo ya abrió los ojos, y una vez que abres los ojos, no puedes cerrarlos. Ella dio 2 pasos hacia mí. ¿Estás segura de que realmente los abrió? No supe qué quiso decir, hasta que sacó algo de la carpeta. Una fotografía. La lanzó sobre la mesa. Yo la miré. Sentí que el estómago se me encogía como un trapo mojado. Era una foto de mi hijo firmando unos papeles, papeles que yo conocía demasiado bien. Eran las escrituras de la casa de ellos, las que él había puesto a nombre de su esposa, sin saber que yo había pagado el enganche, sin saber que yo había pagado la mitad de la construcción, sin saber, porque yo nunca se lo dije, que legalmente la mitad de esa casa me pertenecía a mí. Ella se acercó aún más, tan cerca que pude oler su perfume, un aroma fuerte, dulce, asfixiante.
Tú crees que él te va a agradecer por todo lo que hiciste, pero lo criaste demasiado blando. Cuando vea lo que está por perder, regresará conmigo. Sentí un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Ella abrió la carpeta y dejó caer una serie de documentos sobre la mesa. Esta es la demanda que pienso presentar mañana. Una demanda por fraude, por haber pagado bienes a nombre de terceros, y otra por invasión de patrimonio familiar. Me quedé helada. Eso no tiene sentido. Yo no cometí ningún fraude. Ella sonrió. No importa si es cierto. Lo que importa es que parezca cierto. Y yo tengo los recursos para que lo parezca. Mi respiración se aceleró, pero ella no había terminado. Además, tengo una declaración firmada. Sacó una hoja doblada con delicadeza teatral. Una declaración de tu hijo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué declaración? Ella la abrió, y ahí, frente a mí, estaba la firma de mi hijo, su nombre, su letra. El documento decía que yo había pagado parte de su vida como un acto de manipulación emocional destinado a controlarlo. Era mentira, una mentira monstruosa, pero allí estaba, con su firma. ¿Cómo obtuviste eso?, pregunté con voz temblante. Ella se encogió de hombros. Antes de que tú le mostraras los extractos, él me llamó. Estaba confundido, asustado, y yo sé cómo guiarlo cuando está vulnerable. Se me aflojó el cuerpo. Me sujeté del borde de la mesa para no caer. No, no puede ser. Ella siguió, disfrutando cada segundo. Firmó esto porque creía que tú ibas a reclamarle todo. Y porque yo le prometí protegerlo. La rabia me subió como fuego desde el estómago. Tú lo usaste, lo manipulaste como siempre. Ella no se inmutó. Así es, porque puedo, porque él me cree a mí, siempre antes que a ti. No pude más. Ya no, señora. Hoy él me escuchó, hoy vio la verdad. Su sonrisa se torció. ¿De verdad crees eso? Entonces dijo la frase que casi me partió el alma. Cuando él despierte mañana, cuando vea lo que puede perder, te culpará a ti. La odié. La odié como nunca he odiado a nadie. No porque fuera mala, sino porque sabía exactamente dónde golpear. Y entonces golpeó el centro mismo de mi corazón. Por cierto, Magdalena, ¿ya le contaste que tú también tienes una deuda? Me congelé. No tengo deudas. Ella sacó un último papel. Lo dejó caer frente a mí, y cuando mis ojos lo leyeron, el mundo se me vino encima. Sí tienes, dijo ella, una que lleva 10 años en silencio. Y la frase final que soltó antes de irse: si tu hijo descubre esto, te va a odiar más de lo que crees. La puerta se cerró. Su perfume quedó flotando como veneno en el aire. Y yo me derrumbé en el suelo, temblando, porque ese papel que ella dejó, revelaba un secreto mío, uno que ni siquiera mi hijo sabe, uno que podría destruirlo todo. Me quedé en el suelo, agarrada al borde de la mesa, intentando respirar como si acabara de salir de un naufragio. El papel que la suegra había dejado frente a mí temblaba entre mis dedos. Yo no quería mirarlo, no quería leerlo, no quería recordar lo que escondía. Pero una verdad ignorada no desaparece, solo crece en la oscuridad. Respiré hondo, reuní la poca fuerza que me quedaba y abrí el documento. Era una copia de algo que creí enterrado para siempre. Una deuda. Mi deuda. Una que mi hijo no sabía que existía. Una que tomé hace 10 años, para salvarlo a él. Mis ojos se nublaron. Las letras bailaban en el papel, pero reconocí cada línea, reconocí mi firma y reconocí el motivo. Ese día, el día en que mi hijo casi pierde su futuro. La deuda que cambió nuestro destino. Mi hijo tenía 22 años, estaba perdido, confundido, sin rumbo. Se juntó con amigos que lo llevaron por caminos peligrosos, deudas de juego, fiestas, excesos, y una noche, una llamada. Señora, si no paga lo que su hijo debe, mañana no responde por su seguridad. Sentí un frío que aún recuerdo en los huesos. No tenía el dinero, ni por asomo, así que hice lo que hace una madre cuando el mundo le cae encima. Pedí un préstamo, uno enorme, uno imposible, uno que aún estaba pagando en silencio. El banco se negó. No tenía ingresos suficientes, pero un prestamista privado sí aceptó, con intereses absurdos, con amenazas implícitas, con condiciones que una mujer sola no debería aceptar jamás. Pagué la deuda de mi hijo, evité que le hicieran daño. Y me quedé atrapada pagando un préstamo que devoraba mis ahorros cada mes como un monstruo hambriento. Mi hijo nunca lo supo. Creyó que simplemente todo se arregló. Y yo lo dejé creerlo.
porque preferí cargar sola ese castigo a verlo destruirse bajo el peso de su propio error. Pero ahora, ese secreto estaba en manos de la persona más cruel que había conocido, su suegra. La noche del descubrimiento. Cuando terminé de leer el documento, sentí las lágrimas correr por mis mejillas, calientes, saladas, inevitables. No lloraba por la deuda. Lloraba porque la suegra había atacado mi punto más vulnerable, la vergüenza. La vergüenza de haber escondido algo, la vergüenza de haber callado tanto, la vergüenza de que mi hijo se enterara por alguien más y no por mí. Me quedé en silencio largo rato. La casa entera parecía escuchar mi respiración irregular. Entonces escuché un ruido detrás de mí. Mi hijo, despierto, de pie, con el sobre de papeles en la mano. «Mamá, ¿qué fue todo eso?» Su voz era ronca, como si no hubiera descansado. Yo me limpié el rostro. Respiré. Me obligué a mirar la verdad frente a mí. «Tu suegra vino», dije con dificultad, «y trajo cosas para destruirte a ti y a mí». Él frunció el ceño. «¿Qué cosas?», intenté responder. No pude. Las palabras se atoraron en mi garganta. Mi hijo vio el papel en mi mano. Sus ojos se entrecerraron. Se acercó. Lo tomó. Lo leyó. Primero con confusión, luego con sorpresa, y luego con un shock que le quebró la voz. «Mamá, ¿qué es esto?». Yo cerré los ojos. «Allí está, la deuda que tomé hace años». Él palideció. «¿Por mí?», asentí. ¿Tú te endeudaste con un prestamista para pagar mis errores?» «Sí, hijo». «¿Y por qué no me dijiste?». Me quebré por dentro. «Porque ya bastante destruido estabas. Porque pensé que si cargabas con la culpa, te perdería». Él se sentó lentamente, como si su cuerpo dejara de funcionar. «Mamá, ¿cuánto debías?». «En ese tiempo, 50,000». Su rostro se desfiguró. Era demasiado para su mente, demasiado para imaginarlo. «¿Y lo pagaste sola todo este tiempo?». «Sí». Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor, de vergüenza. «Mamá, yo no merezco que tú seas mi madre». Me acerqué, lo tomé de la cara, lo obligué a mirarme. «No, hijo, lo que tú no merecías era cargar con ese peligro a los 22 años. Fui yo quien decidió protegerte». Él lloró como un niño. «¿Y mi suegra sabía de esto? ¿Ella sabía y lo usó contra ti?». «Sí, hijo». Su llanto se transformó en rabia, en una rabia fría, peligrosa, una rabia que yo nunca había visto en él. «Eso no se lo voy a perdonar». Yo intenté calmarlo. «Lorenzo, no vayas a su casa, no discutas, no hagas nada impulsivo». Él me miró con intensidad. «Mamá, no voy a discutir», y supe que decía la verdad. No iba a discutir. Iba a hacer algo peor. Sacó las llaves, secó sus lágrimas. «Voy a poner fin a esto». «Lorenzo, no». Pero ya estaba en la puerta. «Mamá, si no regreso en 1 hora, llama a la policía». La puerta se cerró. Sentí que mi alma salió tras él, porque yo sabía lo que pasaba cuando un hombre que toda la vida vivió manipulado, por primera vez descubre la verdad. Y lo que él iba a encontrar en la casa de la suegra no era un diálogo, era un infierno que llevaba años fabricándose y del que él no sabía salir. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos, suscríbete al canal, eso nos ayuda muchísimo. La puerta se cerró detrás de mi hijo y el eco pareció quedarse atrapado en las paredes, como un anuncio de algo que no debía suceder. Sentí que la casa entera perdió el aire. No sabía si correr tras él, si llamarlo, si detenerlo, pero había algo en su mirada, una mezcla de culpa, vergüenza y determinación que me paralizó. Mi hijo nunca había enfrentado a su suegra, nunca. Ella siempre lo dominó, lo manipuló, lo moldeó a su gusto. El niño inseguro que yo crié, ella lo convirtió en un hombre arrogante, dependiente y sin identidad propia. Pero esa noche, ese niño estaba muerto, y el hombre que salió por la puerta llevaba una verdad clavada en el pecho. «Voy a poner fin a esto», había dicho. Y yo supe que no era una amenaza, era una promesa peligrosa. El silencio se volvió insoportable. Me temblaban las manos, mis piernas, mi respiración. Agarré el respaldo de una silla. Recé. No soy mujer de iglesia, pero recé, porque por primera vez en mi vida tenía miedo de que mi hijo hiciera algo que no tuviera vuelta atrás. La llamada que debió llegar antes. Pasaron 10 minutos, 15, 20. Cada segundo era un golpe en mi pecho. Tomé el teléfono. Mi dedo temblaba sobre el botón para llamarlo. Pero antes de marcar, el teléfono sonó.
Un número desconocido. Contesté sin pensar. Diga. Una voz que no reconocí habló del otro lado. Señora, ¿usted es la madre de Lorenzo? Sí. ¿Qué pasó? Mi voz se quebró. Soy el portero del edificio de su suegra. Su hijo acaba de llegar aquí. Está alterado. Mi corazón se apretó. ¿Está bien? El portero dudó. Esa duda fue suficiente para helarme la sangre. No lo sé, señora. Subió con demasiada prisa. No quiso hablar conmigo. Tragué saliva. ¿Y ella? ¿Está en casa? Sí. Y disculpe que se lo diga, pero su voz sonaba como si esperara algo. ¿Esperaba? Repetí. Sí. Como si supiera que él iba a venir. Me llevé la mano al pecho. La suegra había venido a mi casa a provocarnos. No había ido a buscar una solución. Había ido a empujar a mi hijo al borde. Ella sabía exactamente lo que hacía. Pregunté algo que nunca pensé formular. ¿Escuchó algún grito? ¿Algún ruido fuerte? Todavía no, señora, pero la puerta del apartamento se cerró muy fuerte, demasiado fuerte. Mi respiración se volvió difícil. Por favor, suba a ver si están bien. No puedo, señora. Me lo tienen prohibido. Se lo suplico. Un silencio largo. Finalmente dijo, haré lo que pueda, y colgó. Me quedé con ese silencio entre las manos. Un silencio que gritaba peligro. Los pasos de un hombre que cambió. Mientras el teléfono aún estaba caliente, recordé a mi hijo de niño. Recordé cómo lloraba cuando se caía, cómo me agarraba de la falda cuando tenía miedo, cómo decía, mamá, no me sueltes. Y ahora, él se había ido solo al corazón de la tormenta. Lo imaginé subiendo las escaleras del edificio de la suegra, su respiración agitada, sus manos temblando, la carta en su bolsillo, los papeles que demostraban que yo había cargado con todo. Y el enojo contra sí mismo, contra ella, contra el tiempo perdido, contra las humillaciones que él creyó normales porque venían de la familia perfecta. No sabía cómo iba a reaccionar, no sabía si iba a gritar, romper algo, llorar, caer de rodillas, empujar, perder el control. Y lo que más miedo me daba era que la suegra sí sabía, la suegra sí esperaba. La suegra sí quería ese estallido. Ella vivía de eso, del caos, del control emocional, de usar la debilidad ajena como arma. Y mi hijo, con el corazón hecho añicos, era su blanco perfecto. El ruido que anunció la tormenta. A los pocos minutos, el portero volvió a llamar. Contesté de inmediato. ¿Sí? ¿Qué pasó? Su voz era agitada, nerviosa. Señora, escucho gritos. Sentí que el alma se me desgarraba. ¿Gritos? ¿De quién? No lo sé, pero hay golpes, algo se cayó, y la señora está diciendo, no te atrevas, no te atrevas. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono. Llame a la policía, grité. Ya lo hice. Cerré los ojos. Mi corazón martillaba en mi pecho. ¿Dónde está mi hijo? ¿Lo ve? ¿Escucha su voz? Sí, lo escucho. Está gritando algo sobre una deuda, sobre mentiras. Me llevé la mano a la boca. Estaban discutiendo sobre mi secreto, sobre lo que nunca quise que él supiera, sobre lo que ella había usado para destruirlo. Y entonces, el portero dijo algo que heló mi sangre. Señora, la puerta del apartamento se abrió, y algo cayó. El silencio del otro lado fue tan profundo que me mareé. ¿Qué cayó?, pregunté con voz rota. No lo sé, pero la señora está llorando. Mi corazón se clavó en mi garganta. ¿Y mi hijo? No lo veo, no responde, no lo escucho. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sentí que me iba a desmayar. Por favor, dígame que está bien. El portero respiró hondo. No lo sé, señora. La policía está subiendo ahora. Y colgó. Yo me quedé paralizada, inmóvil, con el alma temblando como si fuera a romperse, porque algo había pasado allí arriba. Algo grave, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Y lo que encontraron los policías al llegar al apartamento, lo que la suegra dijo, lo que mi hijo estaba haciendo cuando abrieron la puerta. El teléfono se me resbaló de las manos. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor mientras me sostenía del borde de la mesa para no caer. Mi hijo, mi único hijo, allá arriba, en el apartamento de su suegra, y yo aquí abajo, sin poder hacer nada más que esperar. La espera se volvió un castigo lento, un castigo que me atravesó el pecho como un hierro ardiente. Los minutos avanzaban como si el tiempo estuviera roto. Miraba la puerta, el reloj, mis manos, la puerta otra vez, hasta que finalmente sonó el teléfono. El mismo número desconocido. Contesté con la garganta cerrada. ¿Sí? ¿Mi hijo está bien?
¿Lo encontraron? Un silencio, uno largo, inhumano. Y luego, señora, soy el oficial Ramírez. Acabamos de intervenir en el apartamento. Mi corazón dejó de latir. Oficial, ¿mi hijo está vivo? Sí, señora, está vivo. Mis piernas se aflojaron. Me apoyé en la pared, respiré, sentí mis ojos llenarse de lágrimas. Pero, continuó él, mi alma volvió a contraerse. Hay algo que debes saber. A lo que se vio al abrir la puerta. Cuando llegamos, dijo el oficial, la señora, la suegra, estaba llorando en el suelo, gritando que su yerno quería matarla. Sentí náuseas. Eso es mentira, dije sin dudarlo. Lo sabemos, respondió, pero la escena era confusa. Yo cerré los ojos, pude imaginarla, dramática, teatral, retorcida en el piso como si hubiera sobrevivido a un terremoto. ¿Y mi hijo? ¿Dónde estaba? El oficial respiró hondo. Su hijo estaba en el balcón. Me quedé fría. ¿En el balcón? ¿Haciendo qué? Estaba al borde, señora, como si fuera a saltar. Se me escapó un grito ahogado que me cortó la respiración. No, no puede ser. Cuando entramos, la suegra decía que él había perdido la cabeza, que usted lo sometió emocionalmente durante años, que él estaba desesperado al descubrir que su vida era una mentira. Yo apreté los dientes. Ella está mintiendo. Ella lo manipuló, lo humilló, lo utilizó. Sí, señora, pero la manipulación emocional no siempre deja pruebas. Me sentí pequeña, débil, indefensa, como una mujer luchando contra un monstruo invisible. ¿Y qué hacía exactamente mi hijo en ese balcón?, logré preguntar. El oficial tardó en responder. Ese silencio me dolió más que la respuesta que vino después. Estaba llorando, señora, gritando cosas sobre no ser suficiente, sobre haber arruinado su vida, sobre haberle fallado a usted. Una lágrima me cayó por la mejilla. Y cuando intentamos acercarnos, continuó él, nos dijo, no soy nada sin mi madre. Y le fallé. No merezco seguir aquí. Sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Mi hijo, mi niño, mi vida entera convertida en un hombre quebrado por la culpa que su suegra había metido en su cabeza. Pero lo detuvieron, ¿verdad?, susurré. Sí, señora. El oficial parecía cansado. Un compañero logró sujetarlo antes de que diera un paso más. Está estremecido, pero físicamente ileso. Gracias, Dios. Gracias. ¿Y ella?, pregunté con rabia. ¿Qué dijo ella después? El oficial carraspeó. Dijo que todo era su culpa, que usted quería destruir a su hijo, que usted lo chantajeó con dinero para controlarlo, que usted inventó deudas. Yo cerré los ojos. Ya sabía que iba a inventar algo así. Pero entonces el oficial agregó, y dijo algo más. Mi respiración se detuvo. Dijo que usted había amenazado a su propio hijo si él no la obedecía. Abrí los ojos, indignada. Jamás en mi vida le he levantado la voz a ese niño. Jamás lo he amenazado. Lo dije tan fuerte que sentí cómo la casa misma lo escuchaba. Lo sé, señora, no la estamos acusando, pero hay un detalle. Mi estómago se apretó. ¿Qué detalle? El documento que ella mostró tiene su firma. Me quedé en blanco. ¿Mi firma? Sí. Una supuesta carta donde usted admite haber usado dinero para controlar a su hijo emocionalmente. Se me escapó un susurro. Eso es falso. Lo sabemos. Pero hay algo que usted debe saber. Y entonces el oficial dijo la frase que abrió una grieta en mi alma. Su hijo dijo que sí había visto esa carta antes. No podía respirar. ¿Cómo? Eso es imposible. Yo no escribí nada. El oficial bajó el tono. Señora, alguien falsificó su firma. Y la suegra convenció a su hijo de que esa carta existía, antes de que todo explotara. Me llevé la mano al corazón. Ella había adelantado su ataque. La manipulación venía de meses atrás, incluso años, pero faltaba lo peor. Lo que dijo el oficial después me dejó helada. Su hijo pidió verla a usted antes de que lo traslademos. Mis lágrimas cayeron sin freno. Oficial, ¿puedo ir ya? Sí, señora. Pero le aviso algo. Él no está bien. Está diciendo cosas que nos preocupan mucho. ¿Cómo qué?, susurré. El oficial respiró hondo. Dice que, si usted lo abandonó, entonces ya no tiene nada. Mis rodillas se doblaron. Me sostuve de la mesa para no caer, porque mi hijo, en su desesperación, en su manipulación, en su dolor, creía que yo lo había dejado. Y eso era lo que la suegra había querido desde el principio. Destruirnos, separarnos, rompernos, pero yo no iba a permitirlo. No esta vez, no después de todo lo que viví.
No después de todo lo que di. Respiré. Me limpié el rostro, tomé mis llaves y salí de la casa, porque mi hijo necesitaba a su madre, y esta vez yo iba a luchar por él, iba a enfrentar a la suegra, iba a enfrentar la verdad, así fuera la última cosa que hiciera. Corrí por la calle como si mis piernas aún tuvieran 20 años. El aire frío de la madrugada me quemaba los pulmones, pero no me detenía. Mi hijo estaba en manos de la policía, confundido, herido, manipulado, y creyendo que yo lo había abandonado. Ese pensamiento, solo ese, me impulsaba. Pedí un taxi. No podía conducir, mis manos temblaban demasiado. El conductor, un hombre mayor, me miró por el espejo retrovisor mientras yo lloraba en silencio. ¿A dónde la llevo, señora? Al edificio Los Cedros, dije. Por favor, rápido. Él no hizo preguntas. Aceleró. El sonido del motor parecía acompañar mis pensamientos, que iban tan rápido que ni yo misma podía seguirlos. Yo me repetía, él me necesita. No puedo fallarle ahora. No puedo dejar que ella gane. No puedo perder a mi hijo. El taxi avanzaba entre calles oscuras. Las luces de los postes se deslizaban por las ventanas como destellos de un pasado que me perseguía. Cuando finalmente llegamos al edificio, había 2 patrullas afuera. Un oficial hablaba por radio. Otro escribía algo en una libreta. Me bajé sin esperar el cambio. Corrí hacia ellos. Soy la madre de Lorenzo. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tienen? ¿Está consciente? ¿Puedo verlo? Uno de los oficiales me reconoció por la llamada. Señora Magdalena, sígame, por favor. Él la espera arriba. Me condujo hacia el ascensor. Las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a subir lentamente, como si quisiera torturarme un poco más. El oficial rompió el silencio. Su hijo está muy afectado. No ha dejado de repetir que pensó que usted lo abandonó. Ese golpe fue más duro que cualquier caída. Yo nunca lo abandonaría, dije, pero mi voz salió rota. Él lo sabe, respondió el oficial. Solo necesita escucharlo de su boca. El pasillo, donde todo se detuvo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, sentí el aire frío del pasillo. Había marcas en el suelo, un florero roto, una mancha que no quise mirar de cerca, un cuadro torcido. El oficial caminaba delante de mí. Yo respiraba con dificultad. El corazón me golpeaba el pecho. Cuando llegamos a la puerta del apartamento de la suegra, vi a la mujer sentada en una silla, envuelta en una manta, llorando como una mártir. Una actriz consumada, una serpiente disfrazada de víctima. Me miró y su voz salió suave, temblorosa, venenosa. Magdalena, yo traté de detenerlo, pero tu hijo perdió la cabeza. Intentó atacarme. Un oficial detrás de ella rodó los ojos con cansancio. Yo entendí al instante que nadie le creía. Nadie. Ella lo notó y su expresión se tensó. Tu hijo está enfermo, Magdalena, y tú lo sabías, y nunca hiciste nada. Sentí el impulso de golpearla. No lo hice. Me mantuve firme. La miré directo a los ojos. Mi hijo no está enfermo, está herido. Herido por años de manipulación, herido por ti. Ella abrió la boca para responder, pero un oficial la llamó. Por favor, guarde silencio. Me sentí fuerte por primera vez en mucho tiempo. El cuarto donde estaba mi hijo. El oficial me guió hasta una habitación dentro del apartamento. La puerta estaba entreabierta, y allí, sentado en el borde de un sofá gastado, con la cabeza entre las manos, estaba mi hijo. Sus hombros temblaban, su respiración era irregular, y aunque la policía ya lo había calmado físicamente, su alma estaba en ruinas. Lorenzo, susurré. Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, rojos, perdidos, y al verme, se quebró. Mamá, dijo con un hilo de voz. Pensé que tú... Se cubrió el rostro. Pensé que me habías dejado. Corrí hacia él. Lo abracé con toda la fuerza que tenía. Él se aferró a mí como un niño, escondiendo la cara en mi hombro. No, mi amor, nunca. Nunca te dejaría. Ni en esta vida, ni en ninguna otra. Él lloró sobre mi pecho. Sus lágrimas eran calientes, desesperadas. Ella me dijo que tú hiciste todo para controlarme, que tú querías tenerme bajo tu pie, que tú me ahogaste. Le levanté el rostro con mis manos. ¿Tú crees que controlar es pagar tus deudas? ¿Crees que manipular es alimentarte, salvarte, protegerte? ¿Crees que amar es destruir? Negó con la cabeza llorando.
No, pero ella decía, la rabia subió por mi garganta. Ella decía porque te quería débil, porque un hombre débil es un hombre manejable. Ella te quería así. ¿Por qué? Susurró él. Porque tú eras su trofeo, hijo, su carta para demostrarle a todos que era mejor madre que yo. Él se apretó el pecho. ¿Yo fui eso? Sí, dije con dolor, pero también eres mi hijo, y jamás voy a rendirme contigo. Él me abrazó de nuevo, más fuerte. Mamá, yo casi salto. Sentí un dolor que no sabía describir. Pero no lo hiciste, dije, y aquí estoy para devolverte la vida. La verdad que faltaba. Cuando mi hijo se calmó un poco, tomó aire y preguntó, Mamá, dime la verdad, ¿esa carta, esa firma, ese documento donde supuestamente tú decías que me manipulabas, es real? Lo miré directo. No, nunca existió, nunca lo escribí, nunca te hubiera hecho eso. Entonces, tragó saliva. ¿Quién la falsificó? Tu suegra, hijo. Él se quedó en blanco. ¿Ella escribió eso? Sí, para destruirte, para separarte de mí, para hacerte creer que yo era tu enemiga. Él apretó los puños, temblando. Yo confié en ella, más que en ti. Lo sé, hijo, le acaricié la cara, pero todavía estamos a tiempo. Él cerró los ojos, respiró hondo. Quiero enfrentarla, quiero decirle todo, quiero que sepa que ya no tiene poder sobre mí. Le tomé la mano. No estás listo aún. Ella lleva años manipulando tu mente, y tú apenas empezaste a despertar. Pero él negó. Sí estoy listo, y quiero que tú estés conmigo. Asentí. Entonces lo haremos, pero no aquí, no ahora, no de esta forma. ¿Entonces cuándo? Preguntó. Cuando estemos fuertes, cuando ella no pueda usar nada más contra nosotros, cuando su poder se haya agotado. Él respiró hondo. Mamá, ¿y qué hacemos con lo que falta? ¿Qué falta? Pregunté. Lo que ella dijo. Sus ojos se llenaron de miedo. Sobre ese segundo secreto que ella tiene, el que puede destruirnos a los dos. Porque ese secreto, yo sí sabía cuál era, y había llegado la hora de decirlo. Mi hijo me miró con los ojos muy abiertos, esperando que yo hablara. El aire se volvió espeso. Sentí como la culpa, esa vieja conocida, subía desde lo más hondo de mí, apretándome el pecho. El segundo secreto que su suegra mencionó, uno capaz de destruirnos a ambos, si existía. Y yo había pasado 10 años rezando para que nunca saliera a la luz. ¿Qué secreto es, mamá? Preguntó él, con la voz casi infantil. Me senté frente a él, tomé sus manos, y dije la verdad más difícil que una madre puede pronunciar. Ese préstamo que tomé hace 10 años para salvarte, no lo pude pagar yo sola. Él frunció el ceño. ¿Cómo que no lo pagaste sola? ¿Quién te ayudó? Tragué saliva. Un nudo se me formó en la garganta. Tu padre. Mi hijo se quedó completamente quieto, como si el tiempo se congelara a su alrededor. Mi esposo, su padre, había muerto hace 12 años, y durante todos esos años, mi hijo había vivido creyendo que su padre nunca ayudó económicamente, que me dejó sola, que nunca se ocupó de nada, porque eso fue lo que la suegra le repitió durante años. Mamá, yo pensé que papá no hizo nada por nosotros. Ahí estaba la herida, la más grande, la más profunda. La verdad, hijo, susurré, es que tu padre pagó casi la mitad de ese préstamo, a escondidas de ti, a escondidas de su familia, a escondidas de todos. Mi hijo parpadeó, confundido. Pero, ¿por qué a escondidas? Y ahí venía lo peor, lo que llevaba años intentando olvidar. Porque tu suegra lo maltrataba, dije finalmente, lo humillaba, lo llamaba inútil, lo hacía sentir menos que un hombre. Mi hijo apretó las manos, le temblaron. ¿Ella maltrataba a papá también? Asentí, lentamente, con dolor. Sí, hijo, y él nunca quiso que tú lo vieras, nunca quiso que crecieras odiándola, nunca quiso que vivieras lo que él vivía. Mi hijo se llevó las manos al rostro. Dios mío. Por eso, continué, cuando tú te metiste en ese problema, él vendió herramientas, materiales, incluso la moto que tanto amaba, para ayudarme a pagarlo. Mi hijo comenzó a llorar. Lloró con un dolor tan profundo que me atravesó el alma. ¿Él hizo todo eso por mí? Sí, hijo, y murió sin que tú lo supieras. Me abrazó. Me abrazó fuerte, como si quisiera que nuestros cuerpos se fundieran y así evitar que el pasado siguiera doliendo. ¿Por qué nunca me dijiste esto, mamá? ¿Por qué me dejaste pensar que papá era un cobarde? Lo miré a los ojos. Porque tú no estabas listo, porque te hubieras derrumbado, porque tu suegra te hubiera manipulado más, porque necesitabas crecer primero. Él respiró hondo. ¿Y ahora estoy listo? No sé, respondí con sinceridad.
Pero ya no puedo seguir cargando un peso que te pertenece también. Se limpió el rostro. Aún lloraba, aún temblaba. Mamá, ¿qué más sabe ella? ¿Qué más puede usar en nuestra contra? Una sombra oscura me cruzó el pecho, porque la verdad era que la suegra tenía pruebas, tenía fotos, tenía registros, tenía una versión donde tu padre parecía un fracasado y ella, la gran salvadora, tenía armas y las usaría. Ella quiere destruir la imagen de tu padre, dije. Quiere pintarlo como un hombre débil, y si tú no sabes la verdad, ella puede lograrlo. Mi hijo apretó los dientes. No voy a permitirlo. Me levanté. Fui hacia la puerta. Entonces ven, vamos a enfrentarla juntos. Pero esta vez, con la verdad completa. Mi hijo se levantó también, respiró hondo, y asintió. Sí, ya no voy a dejar que ella controle mi vida. Ni la tuya, ni la memoria de papá. Lo que no sabíamos es que ella ya se había adelantado. Cuando salimos del apartamento, había más policías en el pasillo, pero también había cámaras, periodistas, gente grabando. Mi hijo se detuvo en seco. ¿Qué es esto? Un oficial se acercó. Lamento informarle que alguien difundió en redes un audio diciendo que usted intentó agredir a su suegra. ¡Eso es mentira!, gritó él. Lo sabemos, dijo el oficial, pero se volvió viral en menos de 15 minutos. Yo sentí un escalofrío. Ella, la suegra, siempre adelantándose, siempre manipulando, siempre destruyendo con precisión quirúrgica. ¿Quién publicó eso?, pregunté. El oficial nos miró con gravedad. La suegra, dijo. Y ahora toda la ciudad piensa que su hijo es un agresor. Mi hijo abrió la boca, pero no salió nada. Su mundo estaba siendo demolido en tiempo real, y lo peor aún estaba por venir, porque al bajar a la calle, una mujer corrió hacia nosotros con un teléfono en la mano. «¡Miren esto!», gritó, y nos mostró un video donde se veía a mi hijo golpeando la puerta del apartamento de su suegra, donde se veía el mueble tirado, los gritos, el caos, un video cortado, editado, manipulado, y en los comentarios, violento, un monstruo. ¡Qué vergüenza de hijo! ¿Dónde está su madre? Mi hijo retrocedió, como si lo hubieran apuñalado. Mamá, ella me destruyó. Lo abracé. No, hijo, todavía no. Vamos a pelear. Vamos a limpiar tu nombre. Pero mientras lo abrazaba, vi a la suegra observándonos desde el balcón, sonriendo, una sonrisa de victoria, como si creyera que ya nos había vencido. Pero estaba equivocada, porque lo que ella no sabía, lo que no podía prever, era que yo tenía una prueba que podía hundirla a ella, una prueba que cambiaría todo, y esa prueba estaba guardada desde hace 12 años. Mi hijo estaba destruido. Las cámaras seguían grabándolo desde la calle. Los flashes se convertían en golpes de luz que lo hacían encogerse como si cada destello fuera una acusación. Los vecinos grababan desde las ventanas. Los celulares apuntaban hacia él, como lanzas, y él respiraba como un hombre que está a segundos de desmayarse. Lo tomé del brazo. «Vámonos de aquí». Él asintió temblando. La policía nos escoltó hasta el coche patrulla para sacarnos de la multitud. La suegra observaba todo desde su balcón, erguida, sonriente, satisfecha. La mujer que acababa de poner a mi hijo al borde del suicidio, ahora disfrutaba del espectáculo. Había triunfado, según ella. Había destruido a Lorenzo frente al mundo. Había logrado que todos lo llamaran agresor. Había creado la narrativa perfecta donde él era el monstruo y ella la víctima. Pero ella no sabía que yo había guardado algo durante 12 años. Algo que su esposo me entregó antes de morir. Algo que, si veía la luz, no solo destruiría su mentira, destruiría su reputación para siempre. Ese secreto era mi única arma, mi única oportunidad. Mientras el coche comenzaba a avanzar, mi hijo se apretó la cabeza entre las manos. «Mamá, ya no puedo más. Ella destruyó mi vida. Yo ya no soy nadie». Lo abracé por los hombros. «Hijo, escúchame. No todo está perdido. Hay algo que ella no sabe, algo que nos puede salvar». Él me miró, con los ojos rojos, hundidos. «¿Qué cosa? ¿Qué más puede cambiar esto?». Respiré hondo. «Lo que tu padre dejó antes de morir». Mi hijo parpadeó. «Papá», pero él nunca dejaba nada escrito. Él apenas hablaba. Lo tomé de la mano. «Hay algo que no sabes. Antes de morir, me entregó una caja que él llamaba la verdad». Me dijo, «Enséñasela a Lorenzo cuando su alma esté en peligro». Mi hijo me miró sin parpadear. «¿Qué hay en esa caja, mamá?». Bajé la mirada. «Pruebas, hijo. Pruebas de quién es realmente tu suegra
y de lo que le hizo a él durante años. Él se enderezó un poco. Mamá, ¿de qué estás hablando? Y entonces le conté lo que tu padre sufrió. Tu suegra maltrató a tu padre, dije despacio, no física, pero sí emocionalmente, durante años. Él abrió la boca. No salieron palabras. Lo humillaba, lo insultaba, lo llamaba fracasado. Le decía que tú estarías mejor sin él, que yo debía dejarlo, que él no merecía una familia. Mi hijo negó con la cabeza, confundido. No, imposible. Ella siempre decía que papá era un irresponsable, porque era más fácil culparlo que aceptar lo que ella hacía. Mi hijo tragó saliva. Mamá, ¿y mi padre? ¿Qué hizo? Callar, respondí con dolor. Calló para no lastimarte. Calló para que tú no crecieras odiando a tu abuela política. Calló porque creía que protegerte significaba cargar él solo con todo. Mi hijo se cubrió la boca. Dios mío. Pero aún faltaba lo más duro. Tu suegra no solo lo humilló verbalmente, continué, también lo hundió económicamente. ¿Qué? Lo manipuló para firmar papeles sin leer, lo convenció de que invirtiera en cosas falsas, lo chantajeó con amenazas emocionales. Mi hijo parecía perder el equilibrio emocional. ¿Ella hizo todo eso? Sí. ¿Y papá lo permitió? No, lo soportó, dije, porque quería que tú vivieras en paz. Él lloró en silencio, y cuando murió, en esa caja, dejó pruebas, grabaciones, mensajes, contratos, todo. Su llanto se intensificó. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque no estabas listo para escuchar que tu padre no era el villano que te hicieron creer, sino la víctima silenciosa de una mujer que vive del control. Mi hijo apretó mis manos. ¿Y esa caja, dónde está? La caja de la verdad. La patrulla se detuvo frente a mi casa. Los policías nos dejaron bajar. Apenas entramos, fui directo al dormitorio. Moví la cómoda vieja, apreté el seguro del cajón secreto y saqué la caja de madera, una caja pequeña, del tamaño de un libro, con la tapa tallada por las manos de mi esposo. Aún conservaba su olor, a madera, a hogar, a recuerdo. Mi hijo se acercó como si la caja fuera sagrada. Mamá, ¿qué hay ahí dentro? Exactamente. Me senté en el borde de la cama. Él hizo lo mismo. Puse la caja entre nosotros. La verdad que tu suegra siempre temió. La verdad que tu padre quiso proteger. La verdad que tú necesitas para recuperar tu vida. Abrí la caja. Mi hijo contuvo la respiración. Dentro había un pendrive, 2 sobres cerrados, fotos antiguas, mensajes impresos, un contrato arrugado y una carta escrita por tu padre a mano. Mi hijo temblaba. Le entregué la carta primero. Lee esto, y después abriremos los sobres. Él la tomó, sus dedos temblaban, la abrió. Sus ojos recorrieron las primeras líneas, y entonces se llevó la mano a la boca. Mamá, esto cambia todo. Sus lágrimas cayeron sobre el papel. Yo tragué saliva. Sí. ¿Y eso que aún no viste lo peor? Él levantó la mirada. ¿Lo peor? Asentí. El primer sobre contiene pruebas de cómo tu suegra manipuló a tu padre. Él parpadeó. Y el segundo, mi voz se quebró. El segundo contiene la prueba de lo que ella te hizo a ti, cuando eras niño. Mi hijo se quedó petrificado. ¿Qué me hizo? Yo respiré hondo, muy hondo. Algo que borraste de tu memoria, pero que tu padre conservó para protegerte. Mi hijo se puso pálido. ¿Qué cosa, mamá? Lo miré a los ojos. La razón por la que siempre fuiste tan vulnerable a ella. La razón por la que la obedecías sin cuestionar. La razón por la que ella te controla desde hace tantos años. Mi hijo tragó saliva. Dímelo. Tomé el sobre con las manos temblorosas. Ella te hizo algo cuando tenías solo 5 años. Algo que marcó tu mente para siempre. Él palideció. ¿Qué me hizo? Abrí el sobre. Saqué el papel, pero antes de leerlo le dije, hijo, prepárate. Porque lo que ese papel decía iba a cambiarlo todo. Su infancia, su memoria, su relación con ella y su identidad. Mi hijo tenía el rostro completamente blanco, los ojos fijos en el sobre, como si éste fuera una criatura que pudiera atacarlo, las manos entrelazadas, tensas, temblorosas. Dímelo, mamá, susurró. Dime qué me hizo cuando tenías 5 años. Levanté el papel. Las letras escritas por su padre parecían gritar desde el pasado. Respiré hondo. Ese era el secreto más doloroso, más oscuro, el que yo deseé llevarme a la tumba. Pero ya no podía protegerlo de su propia historia. Lorenzo, comencé. Cuando tenías 5 años, tú no querías ir a casa de tu abuela política.
Siempre llorabas cuando te dejábamos allí. Él frunció el ceño confundido. Yo no recuerdo eso. Eso mismo me partió el alma. No lo recuerdas porque tu mente lo bloqueó, porque eras muy pequeño para entender. Pero tu padre lo vio. Y lo escribió aquí. Mi hijo tragó saliva. ¿Qué vio papá? Abrí el papel completamente. La letra temblorosa de mi esposo contaba la verdad como un disparo al corazón. Tu suegra, dije con voz baja, te encerró en un cuarto oscuro durante horas para enseñarte disciplina. Mi hijo retrocedió un poco, como si lo hubiera golpeado. ¿Qué? Ella decía que tú eras muy inquieto, que necesitabas aprender a comportarte, que debías obedecer sin preguntar. ¿Me encerró? Preguntó él, incrédulo. Sí, hijo, te encerró. A los 5 años, en un cuarto sin luz, sin ventanas, sin juguetes, y tú llorabas. Llorabas tanto que tu padre casi rompió la puerta cuando te escuchó. Mi hijo se llevó las manos a la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas instantáneamente. Yo no sabía eso, no lo recuerdo, porque tu mente lo borró para protegerte, pero tu padre nunca pudo olvidarlo. Tomé la carta. Él escribió que cuando abrió la puerta, estabas acurrucado en una esquina, temblando, convencido de que si hacías ruido, ella te castigaría de nuevo. Mi hijo apretó los dientes. Mamá, ¿ella hizo eso más de una vez? Asentí con dolor. Sí, 3 veces. ¿Y tú lo sabías? No, respondí de inmediato. Tu padre nunca me lo contó hasta días antes de morir. Me lo confesó llorando, diciendo que se sentía culpable por no haberte protegido más. Mi hijo se levantó del sofá. Caminó unos pasos hacia la puerta, se agarró la cabeza, respiraba como si se ahogara. Por eso siempre me sentía obligado a complacerla, dijo con voz quebrada. Por eso nunca podía decirle que no. Por eso siempre tenía miedo de decepcionarla. Por eso me sentía pequeño frente a ella. Se giró hacia mí. Era trauma, mamá. Yo tenía trauma y nunca lo supe. El dolor en su voz me desgarró. Fue como ver al niño de 5 años repitiéndose dentro del hombre que era ahora. Sí, hijo, dije acercándome lentamente. Ella moldeó tu mente desde pequeño. Ella creó el miedo que te siguió toda tu vida. Ella te manipuló cuando eras demasiado inocente para defenderte. Y después usó ese miedo para controlarte como adulto. Mi hijo cayó de rodillas llorando. No, no puede ser. No puede ser que mi vida haya sido controlada por algo que no recordaba. Lo abracé. Lo abracé con toda la fuerza que me quedaba. Hijo, nada de esto es tu culpa. Tú no tenías cómo protegerte. Tú no podías entender. Tú sobreviviste a algo terrible. Y aún así creciste, viviste, amaste. Él hundió la cara en mi pecho. Ella me destruyó, mamá, desde niño, y yo no lo sabía. No te destruyó, dije firme. Te hirió, pero la destrucción solo sucede cuando uno se rinde. Y tú estás de pie. Él levantó la cabeza. Sus ojos, aunque llenos de lágrimas, mostraban algo que no había visto antes: determinación. Mamá, dijo, voy a denunciarla. Asentí. Sí, hijo. Voy a mostrar esta caja. Voy a mostrar lo que papá dejó. Voy a limpiar su nombre y el mío. Y yo estaré contigo, respondí. Me tomó la mano. No quiero que vuelvas a cargar sola con nada que me pertenezca. Le acaricié la mejilla. Y yo no quiero que sigas cargando las heridas de un niño que no sabía defenderse. Nos abrazamos nuevamente, pero un golpe en la puerta nos hizo separarnos de inmediato. Mi hijo se levantó. ¿Quién es? Una voz del otro lado respondió. Soy el oficial Ramírez. Tenemos novedades sobre el caso. Mi hijo y yo nos miramos. Abrí la puerta. El oficial entró con rostro serio. Necesitamos que vengan a la comisaría ahora mismo. ¿Qué pasó?, pregunté. Su suegra, el oficial, suspiró. Acaba de presentar una denuncia. Mi hijo apretó los puños. ¿Qué dijo ahora? El oficial nos miró a ambos. Dijo que ustedes están intentando extorsionarla con documentos falsos y que su padre, el fallecido, fue quien la agredió físicamente durante años. Mi hijo gritó. ¡Eso es mentira! ¡Mi padre jamás! El oficial levantó la mano. Lo sabemos, pero hay algo más. Respiramos hondo. Ella presentó un video. Mi corazón se detuvo. ¿Qué video?, pregunté. El oficial no quiso decirlo. Solo prendió su celular, abrió un archivo y nos lo mostró. Era un video, grabado hace más de 20 años. En él aparecíamos mi esposo y yo, discutiendo en la casa vieja, y en un rincón, un niño pequeño llorando. Mi hijo.
El video estaba manipulado para parecer que mi esposo era agresivo con nuestro hijo, cuando en realidad solo lo estaba calmando. Mi hijo dio un paso atrás. Mamá, ella guardó esto por décadas. El oficial agregó, y acaba de subirlo a redes. Yo sentí como si el piso desapareciera bajo mis pies. Mi hijo quedó sin palabras. La suegra había soltado su arma final, pero ni ella sabía, ni podía imaginar, que nosotros también teníamos una prueba final, una prueba que aún no había salido de la caja, la prueba que su esposo, mi marido, grabó el día que descubrió lo peor que ella había hecho en su vida, una prueba que iba a destruirla para siempre. El video seguía reproduciéndose en la pantalla del oficial, la imagen temblorosa, antigua, manipulada. Yo veía a mi esposo cargando a nuestro hijo de 5 años mientras el pequeño lloraba, y la suegra, escondida detrás de la cámara, fingía consolarlo. El ángulo estaba recortado para que pareciera otra cosa, para que pareciera violencia, para que pareciera un padre perdiendo el control, un montaje, un golpe bajo, un veneno cuidadosamente preparado durante décadas. Mi hijo respiraba agitado, con las manos en la cabeza. Ella guardó esto tantos años para destruirnos ahora, gritó, quebrándose. Yo le tomé el brazo. Hijo, mírame, ella no está ganando, ella está desesperada. Él me miró, confundido, roto. ¿Desesperada? Mamá, mira lo que hace, mira hasta dónde llegó, ya no tiene límites. Precisamente, respondí. Las personas que van perdiendo son las que cometen los actos más sucios. El oficial apagó el video. Señores, dijo con gravedad, este caso se está volviendo muy delicado. Necesitamos todas las pruebas que tengan. Mi hijo respiró hondo, limpiándose las lágrimas. Oficial, tenemos algo, tenemos la verdad. Me miró. Vamos a mostrarle la caja. En camino a la comisaría. Salimos de la casa en el coche patrulla. Mi hijo llevaba la caja sobre las piernas, sujetándola como quien sostiene un corazón recién reparado. No hablaba, solo miraba por la ventana, con la mirada perdida. Yo lo observaba en silencio. Era el mismo niño que cargaba a mi falda cuando tenía miedo, pero también el hombre que finalmente había despertado. Mientras llegábamos, él preguntó con voz baja, «Mamá, ¿crees que la gente algún día entienda quién soy de verdad?» Le tomé la mano. «Hijo, la gente no te conoce, pero tú estás a punto de conocer a tu verdadero yo». Él tragó saliva. «¿Y si nadie me cree?» «Entonces», respondí, «nos creeremos nosotros, y eso bastará para seguir viviendo». Él apretó mi mano con fuerza. La declaración. Al entrar a la comisaría, nos guiaron a una sala de reuniones. Una mesa larga, luces frías, una grabadora, 2 sillas. El oficial Ramírez nos pidió que esperáramos unos minutos. Mi hijo abrió la caja. Miró la carta que su padre había escrito. La acarició con los dedos, como si pudiera sentir su voz. «Mamá, ¿cómo pudo papá guardar tanto dolor?» «Porque te amaba», respondí. «Y los hombres que aman guardan silencios que duelen». Él cerró los ojos. «Yo siempre pensé que él no estuvo para mí. Yo siempre pensé que tú hiciste todo sola. Yo hice mucho», dije, «pero él también». Mi hijo abrió el primer sobre. Vio las pruebas de chantaje que su suegra le hizo a su padre, mensajes, recibos, audios. Y entonces encontró algo que lo dejó inmóvil. Una grabación, un archivo de audio. El nombre del archivo, verdadfinal.wav. Mi hijo levantó la mirada hacia mí. «Mamá, esto es», asentí, «el último mensaje de tu padre». Con manos temblorosas lo reprodujo. La voz de mi esposo llenó la sala, una voz que yo no escuchaba desde hacía 12 años. Una voz llena de dolor, pero también de amor. «Hijo, si estás escuchando esto, es porque tu alma está en peligro. Y porque tu madre ya no puede cargar sola con la verdad». Mi hijo se quebró en un segundo. Siguió escuchando. «Tu abuela política te encerró cuando eras pequeño. Yo la enfrenté ese día, y desde entonces ella juró que destruiría lo que más amo, tu inocencia y tu confianza en tu madre». Mi hijo se llevó las manos al pecho. La voz continuó. «Ella me chantajeó durante años, me hizo sentir poca cosa, me llamó fracasado, me quitó oportunidades, me quitó dignidad. Y aún así, yo callé, porque no quería que crecieras odiando, no quería que crecieras con violencia en el alma».
Mi hijo lloraba sin control. Pero si estás escuchando esto, es porque ella ya te lastimó demasiado y porque tú mereces la verdad que nunca pude decirte en vida. Hubo un silencio largo y entonces la frase que nos cortó el aire: hijo, yo no me quité la vida. Tu abuela política siempre quiso que tu madre creyera eso, pero no fue así. Mi hijo gritó. ¿Qué? Yo le toqué la espalda, temblando. Él se llevó las manos a la cabeza. Y la voz de mi esposo continuó. Yo no morí como dijeron. No fue un accidente. Fui empujado. Mi hijo quedó paralizado, completamente quieto, como si la vida misma se hubiera detenido dentro de él. Ella estaba allí, decía la voz. Esa mujer, tu suegra, tu abuela política, ella discutió conmigo, me amenazó, y cuando perdí el equilibrio en la escalera, ella no me ayudó, no me salvó, dejó que cayera. Mi hijo abrió la boca para gritar, pero no salió nada. Era demasiado horror junto, demasiada verdad de golpe. La voz terminó, ella me dejó morir, y después dijo que fue un accidente. Cuida a tu madre, cuídate tú, no permitas que ella te destruya. Yo siempre estuve contigo, y aún sigo aquí. El audio se detuvo, silencio absoluto. Mi hijo se derrumbó en la silla, llorando como un niño al que le estripan el alma. Mamá, logró decir. Ella mató a papá. No supe si abrazarlo o caer al suelo con él, porque sí. Su suegra, la mujer que lo había manipulado toda la vida, la mujer que intentó separarlo de mí, la mujer que ahora lo acusaba, era la misma mujer que había dejado morir a su padre, y ahora se preparaba para destruirlo a él también. Mi hijo seguía inclinado sobre la mesa, con la cabeza entre las manos, llorando como si toda su vida hubiese sido una mentira. Los policías, aunque acostumbrados a escenas duras, bajaron la mirada. La verdad que había estallado en esa sala no era una verdad común, era un secreto de muerte, de manipulación, de traición familiar, un crimen escondido por décadas. Yo le acaricié la espalda despacio, no como madre fuerte, sino como madre rota. Ella mató a papá, repetía mi hijo, ahogado, incrédulo, devastado. No lo mató directamente, dije, aunque me temblaba la voz, pero lo dejó morir, y eso, hijo mío, también es una forma de asesinato. Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban desfigurados por la rabia y la tristeza. Mamá, ¿por qué nunca lo supiste? Porque tu padre quiso protegerme. Él creyó que si yo sabía la verdad, la confrontaría. Y él tenía razón. Mi hijo tragó saliva, con dificultad. Ella destruyó nuestra vida, en silencio, mientras sonreía. Sí, hijo. Ella me manipuló desde los 5 años. Sí. Te hizo creer que papá era un inútil. Sí. Y ahora quiere meterme a la cárcel. Sí. Sus manos se cerraron con tanta fuerza que vi sus nudillos ponerse blancos. Entonces, mamá, me miró con una intensidad que nunca le había visto. Vamos a desenmascararla. El momento de la verdad. El oficial Ramírez volvió a entrar con otro policía. Necesitamos que nos entreguen todo el contenido de la caja. Con esto podemos abrir una investigación formal. Pero deben saber algo. Si la denunciamos por homicidio imprudente, la prensa va a devorar el caso. Mi hijo dio un paso adelante. Que lo hagan. Ya me destruyeron públicamente. No tengo nada más que perder. No digas eso, murmuré. Tienes tu vida, tu verdad, tu dignidad. Él me tomó la mano. Gracias a ti, mamá. El oficial extendió un formulario. Firme aquí. Declaran oficialmente la entrega de pruebas. Mi hijo tomó el bolígrafo. Su mano temblaba. Firmó. Yo firmé después. El oficial guardó la caja en una bolsa sellada con un número de evidencia. Esto, dijo, puede cambiar todo. Pero también puede desatar una tormenta. Mi hijo respondió. La tormenta ya empezó. La confrontación final. La suegra fue llamada de inmediato a la comisaría para dar su declaración. Llegó envuelta en un abrigo caro, fingiendo estar enferma, apoyada en un bastón teatral. Nos vio. Sus ojos se abrieron solo un segundo. Luego sonrió. Así que vinieron a llorar aquí también. Mi hijo dijo su nombre con una calma aterradora. Necesitamos hablar. Ella alzó la barbilla. Yo no tengo nada que hablar contigo. Ya presenté mi denuncia. Y créeme, la gente va a creerme a mí. Mi hijo dio un paso adelante. Entonces escucha esto. El oficial encendió un altavoz. Reprodujo el audio de mi esposo. La suegra palideció. Por primera vez, el control se le escapó del rostro. No, murmuró. ¿Qué es esto? Esto es falso. Es montaje. Pero su voz temblaba. Mi hijo la miró fijamente. Es la voz de mi padre. La voz del hombre que tú destruiste. ¡Mentira!, gritó ella. Él se cayó solo. Fue un accidente. ¿Y por qué no lo ayudaste entonces?, preguntó el oficial Ramírez.
Ella abrió y cerró la boca. Nada salió. Mi hijo siguió. ¿Por qué grabaste videos manipulados? ¿Por qué encerraste a un niño? ¿Por qué falsificaste una carta para separarme de mi madre? ¿Por qué querías destruirme? Dime. Los policías se acercaron, atentos. La suegra respiró agitadamente. Su máscara empezaba a romperse. «Porque tú debías ser mi hijo», gritó de pronto. El silencio explotó en la sala. Todos se quedaron inmóviles. «¿Qué dijo?», murmuró un oficial. Mi hijo retrocedió, horrorizado. «¿Qué?», ella continuó, fuera de sí. «Tu madre me lo quitó, tu padre me lo quitó, ustedes dos me robaron la vida, y tú debiste ser mío». El oficial levantó las cejas. «Mire, señora, acaba de confesar motivación emocional y manipulación infantil». Ella comenzó a hiperventilar. «No, no, eso no fue así. Yo solo quería protegerlo». Mi hijo gritó. «Tú me destruiste. Desde niño. Tú me encerraste. Tú manipulaste mis recuerdos». Los policías la sujetaron cuando intentó acercarse a él. «Señora, está detenida provisionalmente por falsificación de documentos, manipulación psicológica infantil y obstrucción de investigación». Ella gritó indignada. «No pueden hacerme esto. Yo construí todo. Sin mí, ustedes no son nada». Yo me acerqué despacio y dije, la miré por última vez. «Gracias por enseñarme algo que nunca hubiera aprendido de otra manera». Ella me miró con odio puro. «¿Qué cosa?». «Que tu poder nunca fue real, solo existía mientras nosotros teníamos miedo». La suegra fue sacada esposada. Mi hijo se dejó caer en una silla, agotado. Se cubrió el rostro. «Se acabó, mamá, se acabó». Me arrodillé frente a él. «No, hijo, recién empieza». Él me miró, confundido. «¿Qué empieza?». «Tu vida verdadera, tu vida sin miedo, tu vida sin cadenas». Él lloró, pero esta vez no de dolor, de alivio. Pasaron semanas. Mi hijo fue declarado inocente. Los videos manipulados fueron retirados. El audio de su padre abrió una investigación que ya tenía un expediente grueso. La ciudad entera cambió de opinión. Quienes lo llamaban agresor ahora pedían disculpas, y por primera vez él caminaba sin mirar el suelo. Un día, mientras tomábamos café en mi cocina, me dijo, «Mamá, gracias por nunca rendirte». Yo sonreí. «No sé hacer otra cosa, hijo». «Voy a empezar terapia», dijo. «Quiero aprender a vivir sin miedo». «Estoy orgullosa», respondí. Me tomó la mano. «Y quiero que tú empieces a vivir por ti misma». Me reí suavemente. «¿A mis 72 años, vivir por mí misma?». «Sí», dijo él, «porque tú también fuiste víctima y mereces paz». Lo abracé largamente, porque después de todo, después de perder a mi esposo, después de casi perder a mi hijo, después de enfrentar a una mujer capaz de cualquier cosa, por fin habíamos sobrevivido y habíamos ganado. A veces la vida nos obliga a ver verdades que duelen, verdades que rompen, verdades que despiertan, pero despertar, aunque duela, es la única forma de volver a vivir. El miedo solo tiene poder mientras lo obedecemos. El amor solo cura cuando lo aceptamos. Y la verdad siempre termina saliendo a la luz, aunque tarde, aunque duela, aunque destruya lo que creíamos seguro. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué harías si descubrieras que una persona que fingió amarte fue quien más daño te hizo en tu vida?